este método Boba, que básicamente hablando a nivel historia, este método en 1954, Berta y Karel Boba crearon pues un centro, ¿no? En donde pues empezaron a desarrollar técnicas de este modo, de tal manera que empezaron a aplicarlas en pacientes neurológicos. Ahora bien, esta técnica o esta práctica propone pues trabajar a nivel del sistema nervioso central con una serie de posiciones en la cual el terapeuta o el encargado deberá básicamente interactuar con el paciente ordenándole funciones, previamente dándole las instrucciones y de igual manera enseñándole las posturas que debe realizar. Una vez entendida las posturas, el paciente básicamente va a corregir las posturas de acuerdo a las necesidades. En el caso de que sea una alteración muy avanzada, el paciente deberá básicamente tener complicaciones. A comparación de una persona que no sufre de daños neurológicos, pues en este sí se va a ver alterado las posiciones. Esas posiciones van a ser unas posiciones no muy difíciles de hacer, sin embargo, para el paciente neurológico sí puede haber problemas. Ahora bien, esta técnica propone básicamente inhibir los reflejos tónicos de tal manera que van a ser liberados por la afectación y de igual manera normalizar lo que viene siendo el tono muscular. A su vez trabaja con la espasticidad y otras afectaciones de nivel de tono. Los objetivos de esta técnica pues básicamente incluiremos unos cuantos. Lo principal sería inhibir los reflejos anormales. Debido a la alteración pues hay que inhibir estos reflejos para que se pueda tonificar la musculatura. Con esto vamos a lograr el siguiente punto, que viene siendo la normalización del tono muscular. Y seguidamente vamos a trabajar con lo que es la coordinación normal de los movimientos voluntarios. Otro de los puntos básicamente es independizar los movimientos, es lo que se busca, ¿no? Y por último, lograr una destreza manual, que el paciente pueda lograr una destreza adecuada a fines que la pueda aportar con esta técnica. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Medina y yo les voy a hablar sobre el método Doman-de-Lakatos. Tenemos que las teorías del neurocirujano Temple Fry del Instituto de Filadelfia surgió una aplicación más sistemática en 1940. Tenemos que igual esta propuesta es para el manejo de los niños con problemas motores. Tenemos que este método se basa en aprovechar al máximo las posibilidades del individuo, al igual que es muy importante que se inicie a una edad temprana. Tenemos que los padres, al ser ellos los que pasan mayormente más horas con el paciente, ellos se vuelven los profesionales para poder aplicar lo que es esta técnica y lograr las repeticiones adecuadas de las diversas actividades varias veces al día, al igual que es muy estricto en cuanto al cumplimiento. Tenemos que este programa para cualquier paciente se realiza por lo menos 4 veces al día, por espacios de 5 minutos y durante los 7 días de la semana. Al igual que cada tratamiento requiere por lo menos 3 adultos debido a cada extremidad que debe manipularse en forma suave, rítmica y conforme al módulo apropiado. Tenemos que este programa propone promover el cerebro de un ambiente adecuado, al igual que está programado al cerebro 4 veces al día, cada 5 minutos, y aumentar el ambiente sensorial, al igual que ejercicios respiratorios de 4 a 12 veces por día, al igual que establecer la dominancia hemisférica. Tenemos que para cuando esto suceda, los aspectos de motor, patrones básicos de movimiento serán patrones homolateral, el patrón cruzado, técnicas de relajación de extremidades, ejercicios de arrastre y gateo, al igual que ejercicios de braquiación y de marcha. Como podemos observar en el video, podemos ver cómo el bebé desde un inicio va a tener esa iniciativa de el gateo, pero nosotros, en dado caso que observemos que el bebé no puede o no lo logra al 100%, debemos de ayudar con esta técnica a estimular lo que es este gateo y que sea de manera correcta, al igual que se deben de apoyar con fuentes de sensaciones y ya sea áspero o suaves, con luces y sombras y temperaturas variables o algún tipo de recubrimiento que pueda estimular a lo que es el gateo del niño en cuestión que esté realizando este tratamiento.
Esta técnica fue desarrollada en el año 1949 en Hungría por el doctor András Peto a través de la fundación de su escuela de educación conductual. Pero, ¿qué es la educación conductual? Bueno, este personaje nos decía que aparte de que era una escuela dirigida a niños con discapacidades neuromotoras, claro que más adelante uno de sus objetos fue el de incluir estas escuelas también a personas que no presentaran discapacidades. Él nos hablaba sobre su sistema integral que llevaba la escuela. Este combinaba lo que eran aspectos educativos con los terapéuticos para mejorar la capacidad de los individuos o de las personas y de este modo pues poder llevar una vida independiente. Y aquí digo individuos o personas y no tanto pacientes, porque Peto no veía de esta manera a quien pertenecía a su escuela y tampoco decía que su técnica era como un tratamiento o como una terapia, sino más bien era como un proceso, era un camino hacia procesos que se trabajaban todos los días, para toda la vida, a través de actividades cotidianas, ¿no? Entonces, igual nos decía que esta se sustentaba en principios de lo que era la plasticidad cerebral, que la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene cada persona para poder adaptarse a las situaciones que se presenten en la vida de cada uno, ¿no? Tenemos también lo que son los elementos de la educación conductual. Acá tenemos 5. El primero, que va a ser el conductor, que va a ser quien dirige el programa. El segundo va a ser el programa, que es la planificación que va a estar llevando cada persona desde que se levanta hasta cuando se va a dormir. Y el tercero va a ser el trabajo en serie, que es la base de las series de trabajo que van a estar preparando al niño para la función. El cuarto va a ser la intención, es decir, cuando el niño va a querer emitir a través de su cuerpo algún sonido para poder comunicarse con los demás. Y el quinto, que es la unidad básica, va a ser el grupo. El grupo, que es donde se va a poder desenvolver cada niño, cada persona, no solo para aprender del conductor, sino también de ellos mismos. Ya por último vemos lo del mobiliario. Bueno, en el caso del mobiliario, como mencioné que era más que nada actividades cotidianas que realizan para adaptarse, entonces no hay mucho material en esta parte, sino pueden ser incluso sillas, mesas, material didáctico, cosas que normalmente, herramientas que normalmente solemos utilizar cuando realizamos alguna actividad en nuestro día a día. Muy buenos días, mi nombre es Ernesto Heredia y a continuación les explicaré un poco sobre lo que viene a ser el método Templefy. Fue creado alrededor del 1940 y 1950, como su nombre lo indica, por el neurocirujano Templefy, junto a sus discípulos Glenn y Doman de la Cato, que como dato curioso, ellos también desarrollaron su método. Ahora bien, este método considera el desarrollo ontogénico en una recapitulación de un desarrollo filogénico. ¿A qué se refiere con esto? Al desarrollo del ser humano mediante la evolución. Ahora bien, este va a estar dividido en 5 etapas. La etapa 1 va a iniciar con un movimiento pues que mueva sus miembros y cabeza de lado a lado en un patrón pues cruzado. Ahora bien, la etapa 2 pues será prácticamente similar, sin embargo aquí ya realizará un patrón conjunto y realizaremos un patrón homolateral, es decir, donde gire la cabeza también las extremidades se moverán. Ya pasando a la etapa 3, pues el paciente va a desafiar por primera vez lo que es la gravedad y lo ayudaremos a pues asimilar este tipo de movimiento eh, mediante un movimiento troncal y contralateral. Ya para la etapa 4, pues aprenderá a sostenerse sobre sus piernas, es similar a lo que es el gateo. Ya en el etapa 5 ya habrá logrado lo que es la bipedestación y acá deberemos de ver que realice un patrón cruzado. Ahora bien, sus objetivos será la inhibición de los reflejos, también intentaremos activar lo que son los músculos agonistas y antagonistas, también simularemos la diferencia y el sistema motor, al igual que el fortalecimiento de músculos y también estimularemos la información sensorial. Y eso sería todo sobre el método Templefy.
Phelps fue uno de los primeros en emplear el término de parálisis cerebral y fue un catedrático de cirugía ortopédica en la Universidad de Yale y el director del Centro de Rehabilitación Infantil de Baltimore. Desde el punto de vista de tratamiento, estructura un abordaje ecléctico. Este método se basa en dos principios generales fundamentales de Phelps. En un desarrollo ontogénico que se sirve de cada etapa del desarrollo normal que debe tener el niño, y en un desarrollo filogénico que se rige por los principios fundamentales del desarrollo primitivo de las preformas humanas. Estas técnicas consisten en realizar movimientos condicionados y en obtener la relajación por medio de la enseñanza de cómo mantener los segmentos del cuerpo y sus movimientos bajo control y efectividad, con el fin de educar el sistema nervioso motor, y esto lo hace mediante 15 modalidades distintas. El masaje se define como un procedimiento manual o mecánico dirigido a movilizar los tejidos de una forma sistematizada. La movilización pasiva es el inicio del tratamiento y permite mantener la representación cortical para desarrollar una sensación sinestésica, estimulando la sensibilidad profunda consciente e inconsciente. La movilización activa asistida, esta modalidad es posterior a la movilización pasiva y en esta se señalan la dirección, la velocidad y la clase de movimiento. La movilización activa se utiliza cuando se tiene la capacidad de mantener el control adecuado del cuerpo. Es una percepción consciente e inconsciente de origen proprioceptivo y que genera el control por medio de la retroalimentación. La movilización resistida tiene como objetivo principal aumentar la fuerza muscular, por lo que se realizan movimientos en grupo, mejora la relajación y la reacción para estimular los músculos débiles, favorece el desarrollo de los músculos antagonistas. Los movimientos condicionados se producen por la repetición de los movimientos activos desarrollando una respuesta condicionada ante un estímulo. Al inicio se realizan movimientos pasivos que se llevan a cabo simultáneamente con una canción apropiada. Los movimientos confusos o sinérgicos son un tipo de movimiento que se producen por la acción voluntaria de uno que incide en otro reforzando su acción, aplicando resistencia a un grupo muscular para contraer un grupo muscular inactivo en la misma sinergia. Los movimientos combinados son la movilidad de entrenamiento de más de una articulación que se produce en varias articulaciones con el objetivo principal de realizar una función. La relajación es una práctica fundamental para la educación muscular en el individuo normal y enfermo, sobre todo en los que tienen parálisis cerebral infantil. En el equilibrio, este método tiene por objetivo mantener una posición correcta u ortostática gracias a una serie de reflejos laberínticos con los que se modifica el tono muscular. Alcanzar, agarrar, mantener y soltar se utilizan principalmente para la función manual, por tanto se debe contar con una postura estable para la ejecución coordinada de movimientos. La destreza es la habilidad para usar los músculos correctamente en tiempo y espacio. Phelps diseñó y desarrolló las férulas con los objetivos para corregir deformidades, conseguir la posición de bipedestación y controlar la atetosis. El estiramiento de una férula debe ser durante más de 6 horas diarias para que... Mi nombre es Alberto Medina y yo les voy a hablar sobre el método Vogta. Este método también es llamado método de locomoción refleja y fue creado por Václav Vogta, un neuropediatra de origen checoslovaco. Este está dirigido para el diagnóstico temprano y terapéutico precoz para los niños con posibilidades de desarrollar parálisis cerebral, al igual que niños con espasticidad. En la práctica de este método se utilizan dos complejos de coordinación motora, el cual será el volteo reflejo, que durante este complejo el niño se encontrará o comenzará en decúbito dorsal con un movimiento dirigido hacia ventral. Por consiguiente, luego el niño o el bebé se encontrará en decúbito lateral y como objetivo final de este complejo será llegar al gateo. Por motivos prácticos y pedagógicos, este complejo se dividió en dos fases. Durante la primera fase, el niño será o se encontrará en decúbito dorsal y por consiguiente la segunda fase, la cual será la continuación de la primera, el niño se encontrará en decúbito dorsal. El segundo complejo es la reptación refleja, el cual se generará en decúbito vertebral debido a los movimientos que se realizan durante este complejo y por la actividad motora de la locomoción, o también conocido como la reptación, el cual contendrá tres componentes importantes, el cual es el control de la postura, las reacciones de enderezamiento y la movilidad fásica, la cual alternará entre los miembros inferiores y superiores, los movimientos de la cabeza y los ojos. El método Roth. El método Roth fue un método
desarrollado por Margaret Roth, una fisioterapeuta y terapeuta ocupacional cuyo objetivo era ayudar a las personas con parálisis cerebral, pero que hoy en día también se puede utilizar para las personas con problemas de control motor. Margaret se basaba en la premisa de que las unidades esqueléticas y motoras desempeñan un papel distinto en el control del movimiento y de la postura. Eso nos quiere decir que basta con estimular un punto específico de estas unidades, estas estructuras musculares esqueléticas, para obtener como respuesta un reflejo que nos ayude a desarrollar el control motor del paciente. Está basada también en 4 componentes: la repetición de las respuestas sensoriales y motoras, importante para el aprendizaje de las actividades motrices del paciente; un control sensorial y motor basado en el desarrollo, movimientos deliberados y empleos de actividad para conseguir esas respuestas y estos reflejos; y la normalización del tono y de las respuestas musculares a través del empleo de estímulos sensoriales adecuados y específicos, tal cual lo hemos platicado anteriormente. Encontramos métodos de facilitación y métodos de inhibición. Los métodos de facilitación son cepillado rápido, toque ligero, estimulación térmica, estiramiento ligero, entre otros. Y estos son los que nos ayudarán a obtener los reflejos que nos van a servir para el desarrollo del control motor del paciente. En contraparte tenemos los métodos de inhibición, en los cuales encontramos el trazado lento, rodamiento, con contracción del cuello, pronación, posición de pie, locomoción o caminar, entre algunas otras. Criterios para su uso: tenemos ventajas y desventajas. ¿Qué desventajas tiene? No hay secuencia con los patrones motores y el desarrollo, y por ensayo y error no existen estudios comparativos, por lo que no existen algunos estudios que cuestionen la veracidad de este método. ¿Qué ventajas tenemos? Hay estimulación de esteroreceptores, se realiza manejo de estimulación de la cavidad oral, se da estimulación a nivel de los sentidos, pues utiliza muchos de ellos y es aplicable en niños y adultos. Así también es de bajo costo, no requiere instalaciones complejos, se usa en casos centrales o periféricos y existe una correlación con las funciones vitales. Mi nombre es Katie Paula Queñaedo y yo hablaré acerca de la neurofacilitación, que es una técnica terapéutica que ayuda tanto al neurodesarrollo y a la recuperación neurológica. Esta tiene como objetivo priorizar y organizar datos clínicos. Este reflejo ayuda a los pacientes con daño neurológico. En técnicas usamos tanto la movilización, tanto pasiva como activa, para reeducar los reflejos y mejorar la circulación y el metabolismo muscular. Estos reflejos afectan al tono muscular según la posición de la cabeza, así dificultando el movimiento y el enderezamiento. Como objetivo es reducir el reflejo tónico asimétrico del cuello y el reflejo simétrico del cuello para mejorar el control motor. Para inhibir esos reflejos usamos técnicas como las posiciones de Bobath, patrones de Doman y giros de Roth. Una posición fisiológica de reposo puede ayudar a romper los reflejos tónicos asimétricos de cuello y tónicos simétricos de cuello. Cuando es en decúbito ventral, la cabeza gira a un lado y flexionando el brazo y la pierna del mismo lado. Cuando es en decúbito dorsal, se mantiene la cabeza en la línea media y flexiona el cuello. Las reacciones de enderezamiento son 5, tanto laberínticas como las de ópticas, de cuello, de cabeza sobre cuerpo y de cuerpo sobre cuerpo. Para estimular estas reacciones se inician con movimientos rotatorios en un plano transversal. Las reacciones de enderezamiento son fundamentales para evitar contracturas y mejorar la postura en pacientes neurológicos. Para mejorar el control motor y el equilibrio en pacientes neurológicos utilizamos técnicas de gateo y ejercicios en sedestación, hincado y bipedestación. Esas técnicas de neurofacilitación son aplicables en diversas patologías, mejorando el control y el equilibrio corporal de los pacientes. Yo soy Iván y les hablaré de la facilitación muscular propioceptiva. Esta es una técnica de rehabilitación que se basa en mejorar la función muscular mediante estímulos de los propioceptores en músculos, tendones y articulaciones. Esta técnica fue desarrollada por Hermann Kabat en 1940, tomando como base los principios de facilitación e inhibición de reflejos. Mediante la observación de patrones de movimientos y contracción de los músculos, determinó que la recuperación funcional de pacientes neurológicos era posible. Mediante diversas técnicas, entre ellas, los patrones cruzados, ya sean bilaterales, unilaterales o totales,
o bien los patrones de movimientos de masa en diagonal y espiral, así como serían pues la flexión, extensión, la aducción y abducción, la rotación lateral y medial. Y eso no es todo, porque igualmente empleó técnicas especiales como sería la contracción isométrica, concéntrica y excéntrica, aplicadas a lo largo de un listado muy riguroso de ejercicios que sería muy largo de explicar en un solo video. Pero en resumen, esta técnica es muy particular debido a que su enfoque es la estimulación propioceptiva, que si bien no es la primera técnica en su tipo, pues sí es pionera en ello y es bastante utilizada aún a día de hoy. Entonces se considera una herramienta muy eficaz para la rehabilitación.